Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Empezamos dando las gracias, como no podía ser de otra manera, a Andrés Diu, que siempre dentro de la posición desterritorializada que ocupa dentro de la ciudad se convierte en un pequeño centro nómada para acoger hospitalariamente acontecimientos como este, ¿no? Tan minoritarios, en un día en el que hay un puente, no sé si hay un partido de fútbol, ha empezado la campaña electoral con actos por la ciudad diseminados, entonces es muy interesante que haya unas cuantas personas aquí dispuestas a sacrificar su conciencia política, futbolística o la que sea en aras de ese cuerpo extraño que llamamos poesía, ¿no? Así que muchas gracias a Noye Diu por acogernos una vez más. Vamos a presentar Sistemas Inestables, que es el segundo libro, bueno, en realidad el tercero, pero como obra tú lo consideras más bien el segundo, ¿no? Sí, como obra individual, cerrada, segundo libro yo creo que sí, el segundo. de Rubén Martín. Sí. Y es un libro que tiene una peculiaridad, y es que es un libro tan rico, tan intolerablemente rico, que en lugar de una presentación casi necesitaríamos un seminario en el que en 5 días o 6 días, cada día fuéramos abordando una de las partes, porque se divide en 5 partes, y un sexto día de conclusiones. Y en ese seminario lo interesante sería no solamente intentar auscultar la rica red de intertextualidad y de referencias y de resonancias que hay en el libro, sino también intentar escribir nosotros algo en reacción a lo que estamos leyendo, al igual que Rubén escribe en reacción a una serie de autores, y de todo esto hablaremos. Entonces, yo creo que es un libro que merece ser leído, merece ser pensado, y también merece intentar el ejercicio de escribir y de reaccionar alérgicamente ante lo que nos provoca, ¿no? Ante las posturas que nos provoca o la manera que tiene de palparnos. Como he dicho, son 5 partes, son 5 universos, micromundos, aparentemente monádicos o autocontenidos, que no guardan relación uno con otro. Sin embargo, me parece que hay una energía subterránea que imanta las 5 partes y las lleva hacia una vibración común, ¿no? Esa energía yo creo que tiene que ver con la búsqueda de la alteridad, con un ego fisurado, un yo fisurado que se abre hacia lo otro y hacia la extrañeza de lo propio también, ¿no? El propio ego en su romperse. Bueno, vamos a empezar por el principio, y lo que hemos pensado proponeros, un formato conversado en lugar de una presentación al uso. Entonces iremos hablando, le iré haciendo algunas preguntas, y él cuando le parezca bien, pues me irá interrumpiendo y leerá diferentes fragmentos del libro, y al final, por supuesto, pues habrá el turno de ruegos, preguntas, sugerencias, crucifixiones, gratificaciones, y bueno, yo creo que lo haremos así. Bueno, empezamos entonces por el principio. Y el principio es la primera parte de Sistemas Inestables. La primera parte es un punto de partida muy curioso porque prácticamente se podría hablar de una pequeña mística, ¿no? Un pequeño misticismo que no apunta hacia un campo de trascendencia, sino hacia una inmanencia, ¿no? Es un misticismo que tiene que ver con el cuerpo herido y doliente, tiene que ver con una conciencia que despierta de la anestesia después de un proceso traumático, y bueno, tiene que ver con auscultar la realidad una vez que uno sale de las nieblas del propio desconocimiento y de la propia herida. Podemos relacionarlo con conceptos o ideas como por ejemplo la hierofanía de Mircea Eliade. La hierofanía es la toma de conciencia de lo sagrado a partir de un objeto de la realidad circundante, ¿no? O sea que de nuevo regresamos a la inmanencia, y eso es lo que nos despierta el estado de alteridad y el reconocimiento doloroso de lo que somos. También tenemos lo luminoso de Rudolf Otto, que nos remitiría a lo radicalmente otro, que siempre somos nosotros mismos, ¿no? Un extranjero de sí mismo.
Y también podríamos hablar de la ontología o la ontologie de Derrida, que Derrida, digamos, teoriza en Espectros de Marx, ¿no? O sea, la obra como un flujo amniótico o una entidad mediúmnica para hacer traer a los fantasmas de la experiencia pasada y encarnarlos en el lenguaje presente y ver qué sucede con eso. Lo que ocurre en la primera parte es que se enuncia un sujeto postraumático. O sea, hay un sujeto que se quiebra y al quebrarse por un trauma que le sucede, se quiebra el yo y se quiebra a la vez el lenguaje, la manera de decir el yo y de autoobservarse. Hay una mirada hacia la realidad y también hay un observar la propia mirada que observa, con lo cual tenemos una casi regresión, ¿no? Una regresión infinita, ¿no? Hay un observador que observa, hay un desdoblamiento, hay una reflexión. Este sujeto postraumático intenta evitar desesperadamente un lenguaje que se va enrareciendo, que se va agrietando, un lenguaje que se desinterioriza, se extraña de sí mismo, se adelgaza, se hace progresivamente más poroso y que intenta tocar la realidad, intenta tocar lo que le sucede de una manera muy especial. A mí me gustaría que nos explicaras cómo surge este sujeto postraumático, si consideras que esta hierofanía de la inmanencia de la realidad del cuerpo de Oriente es así, o yo me lo he inventado, y luego también si quieres apuntar algo de la relación entre el quiebre del yo enunciador y del lenguaje que dice. Sí, yo creo que lo que tú estás explicando, antes de empezar, gracias a la librería No Jeju, que no sé si lo pronuncio bien, pero por acogernos aquí tan amablemente y con tanto cariño, tanto mimo. Lo que estás diciendo, yo creo que sí, que son acercamientos muy interesantes, muy válidos hacia una experiencia que, claro, lo que se basa en esa experiencia de la primera parte, ¿no? Que el libro está dividido en 5, tiene que ver mucho con eso, con, digamos, una experiencia de, como te has dicho, de sujeto postraumático. Concretamente, se basa en una anécdota en el fondo muy simple, muy tonta, ¿no? Porque no soy la primera persona que le ocurre algo semejante. Pero es simplemente cuando yo que fui operado, ¿no? De la espalda, me sometieron a una anestesia total y al volver de esa anestesia, pues claro, las reacciones del cuerpo y de la mente son muy diferentes según el sujeto, según la circunstancia anterior. Eso es algo que está estudiado, ¿no? Como una especie de un poco de un estudio de lo que sucede después de la recuperación de la conciencia después de haber estado dormido mucho tiempo, ¿no? Hay quien le da por vomitar o hay quien le da por sentirse muy angustiado. A mí lo que me ocurrió fue que yo no me acordaba de quién era. Yo perdí la noción de mi propio sujeto. Es decir, no recordaba ni mi propio nombre, no recordaba ni mi profesión, ningún dato accesible a lo que llamamos, pues, ser una persona, ser un sujeto, ser un yo. Ni siquiera sabía, probablemente ni durante horas ni siquiera supe lo que era ser un ser humano, o ser un yo, ser nada. No recordaba nada. Era una experiencia que, claro, eso visto desde fuera puede parecer muy angustiosa. Y quizás eso hubiera sido fruto de una angustia insoportable, ¿no? Quizás no sé qué es lo que cambió ahí, qué es lo que varió para que no lo sintiera como algo angustioso, sino todo lo contrario, lo sentí como una especie de placer enorme. Es decir, era un estado de beatitud, de felicidad, de irresponsabilidad, ¿no? Inducido por esas sustancias químicas que me metieron para dormir mi cuerpo y dejarlo inconsciente durante un tiempo. Entonces, claro, ahí lo que intento, lo que ocurre es que precisamente a partir de ahí tuve cierta explosión creativa. Tuve un lento, lo que yo llamo retroceso, en esa parte del libro, un retroceso hacia la conciencia, porque no lo vi como avanzar hacia volver a tener un yo, acordarme de mi nombre, acordarme de mi personalidad, de mis circunstancias, sino lo vi como un retroceso, porque yo estaba disfrutando tanto, y ahí está la mención a la pared que aparece a lo largo de esa sección varias veces de una manera obsesiva. La pared es lo que yo tenía delante cuando yo desperté. Tenía una pared, una vulgar pared blanca, sin más, que en ese momento me parecía el objeto más hermoso, o sea, la visión más hermosa que había visto nunca. Y eso en contraste además con el hecho de que
como te dije esta mañana, ¿no? Soy una persona amante del arte, que ha viajado específicamente para ver un cuadro o un mural o un tríptico o cualquier cosa, y lo que iba buscando durante años lo encontré en esa maldita pared, que obviamente cuando desapareció el efecto de la anestesia volvió a ser una pared normal y corriente y horrible, fea, ¿no? Sin ningún valor estético. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo se vuelve una experiencia así? Pues eso precisamente, claro, esa sección está formada no solo por poemas, sino por fragmentos de diario, que son reales, que intentan, que reflejan la experiencia de intentar volver a ese instante. Y no sé, si quieres leo alguna cosa. Sí, de hecho, Sí. yo te invito a que tú leas cuando tú te sientas que te apetece Vale. leerlo. Sí. Vale. Sí. Normalmente leo de pie, porque puede ser un poco así dramático, así como levantarse de vez en cuando y tal. Pero bueno, voy a leer algún fragmento de esa primera parte, que se llama... Los títulos del libro los capítulos tienen unos títulos inestables, como el propio título, el propio título general indica, ¿no? Es decir, son títulos que están divididos en secciones, en fragmentos, ¿no? Esta sección se llama Contemplación, en blanco, el retroceso. Y empieza con una cita de diario que es del 25 de mayo de 2013. Esto fue el mismo día de la operación o el día siguiente. Completamente vacío de mí mismo, liberado de todo durante un tiempo incalculable. Esa incapacidad de recordar nada, de sentir salvo una euforia pasmosa, una especie de blancura, de irresponsabilidad, tabula rasa. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Tengo un aparato implantado entre dos vértebras y he vivido lo sagrado al volver de la anestesia. Tuve una pared vacía frente a mí y ahora tengo otra. Poco más que decir. Ahí lo que sucede es que no hay un yo, hay un quién. Es decir, yo no, al intentar plasmar en la escritura qué ocurrió allí, no puedo hablar de un yo, no puedo hablar de mí mismo, puedo hablar de un quién. No sabía quién era. No una pared vacía, una pared vacío. Frente a ella, la voluptuosidad de no ver yo, de respirar un orificio, un color blanco, de habitar, deshabitar, un quién. El movimiento y la inacción copulan en silencio, en luz polar. ¿Quién no podría conjugar un verbo, ningún verbo, en primera persona, y no lo intentaría, aunque quisiese? No hay incertidumbre, hay incerteza. La incertidumbre avanza, tantea, su pulso se acelera cuando camina a oscuras y tropieza una silla. Ajena al quién, se aferra al yo. Nada más oscuro, nada menos oscuro que esta habitación, esta deshabitación. La incerteza es estática, no busca, no exige. La idea de una silla se detiene en un umbral en el que permanece inconcebible. Abortada e irrisoria su función, sus cuatro patas, la madera retrocede a la materia, se acopla en posiciones máscara, en posiciones nudo, oráculo de astillas, caja de disonancia, la mirada de nadie en la pared, sin dejar rastro, no, sin dejar rostro, ni sombra ni residuo, solo pared y el infinito ahora. Esa pared, pues, el acto de mirar esa pared, en un momento digo que lo que viví, lo que intentaba buscar en esos viajes, en esas obras de arte, no lo encontré hasta ahí, ¿no? Pero sí, eso que se puede llamar lo sagrado, ¿no? Lo sagrado en un sentido no religioso ni místico, que no soy una persona creyente ni en absoluto, ¿no? Pero lo sagrado como lo separado, que es el origen precisamente de esa palabra, ¿no? Lo que de ahí viene también la palabra segregado, separado, ¿no? De la realidad. Tiene exactamente la misma raíz latina que sagrado, es sacer, ¿no? Y lo viene en esa pared, ¿no? Hay que entrar en el acto de mirar esa pared igual que se penetra por primera vez un templo, como quien entra en su mirada para acercarse a un cuadro que se amó de antemano, a contraaliento. Hay que entrar mudo,
entrar sombra como espina en la frente de un Mesías en el que nadie cree, entrar sin huesos, ni memorias, ni templos, ni paredes anteriores, avanzar líquido y medusa, irreversible, simulando no estar, los pies sobre las ascuas de todo lo mirado, transpirando no ser, negando cada paso y cada pensamiento, los pensamientos como dedos que apagan una idea, la quemadura es suave y con ella se da tacto a la noche, a la pobreza, a la inmovilidad. Más tarde en esta sección se intenta relatar el regreso de la conciencia a ese cuerpo vacío, ¿no? Esa especie de quién. Y termina la sección de esta manera, de cierta manera, cuando ya se regresa del todo, se produce el retroceso. La grieta en la pared, el ónfalos, la mano que recorre puntos de sutura y dice ¿quién soy yo? ¿O acaso quién es él? ¿O quién es ella? ¿O tú? Eso que retrocede. Y termina la sección con prácticamente una cita entera robada de Chantal Maillard. ¿Por qué Chantal Maillard? Entre otras cosas porque era el libro que estaba leyendo en ese momento. Una vez que me iba recuperando, leía un libro que se llama Diarios Indios, y de él pues cogí esta cita que en cierta manera explica a posteriori algunas cosas que sentí. El retroceso es fuerte y golpea dentro en muchos lugares. Oigo un sonido rítmico, como de agujas o de patitas de animales sobre el tejado. Sé que son gotas de agua. Lo sé porque el sonido acompañó muchas veces el agua que he visto caer desde el cielo. Llamamos a eso lluvia y decimos oír la lluvia. La lluvia no se oye. No se oyen los conceptos. Si pudiera simplemente oír el sonido, sin memoria, sin imagen, sin retroceso, si pudiese oír de verdad, no lo que oigo, sino el sonido mismo, habría penetrado en el misterio. Es un poco esa noción de que no se puede, ¿verdad?, volver a no tener conceptos. Exactamente. Vamos a seguir avanzando en el libro. Nos podríamos quedar la hora entera porque hay mucho que sacar aquí. Es todo lo que ha dicho Rubén, pero pues podéis imaginar hay muchos más sedimentos y muchas más erosiones y gravitaciones en todo esto. Os invito a que leáis el libro porque realmente son muchos libros autocontenidos en uno, ¿no? Estratificados geológicamente, movedizos. Hay una deriva continental además entre los distintos bloques, ¿no? Porque aparte de un trasfondo común, que es esa extrañeza y esa búsqueda de la alteridad, hay guiños constantes entre las distintas partes del libro, en niveles, yo creo que a veces inconscientes en tu caso. A veces no eres consciente de un guiño, una palabra, un sintagma, o algo que va llamando y va convocando, ¿no? O sea, que realmente es un libro muy rico y es casi un mandala de dimensiones múltiples que tú tienes que sobrevolar e intentar reconstruir como puedas, ¿no? Dentro de un vértigo polifónico, porque realmente el libro te desborda, te escapa, ¿no? Es torrencial, no sé, un geyser, es un geyser de contenido, de significados. Hay muchas vidas en una vida, en ese libro. Pero avanzando un poco hacia la segunda parte, y bueno, te quería hacer una pregunta que intentará unir la segunda parte y la tercera parte. Sí. Por tocarla brevemente. Y sería la siguiente. En la primera parte, el detonante de ese estado alterado de conciencia es la enfermedad, ¿no? La enfermedad que provoca ese sujeto postraumático, desplazado, extendido, y la que construye esa distancia de observación que te permite luego el retroceso y te permite todo esto. Sin embargo, en la segunda y en la tercera parte, lo que te provoca el estado alterado de conciencia es la contemplación estética. Es una obra de arte. Es una obra de arte. En la segunda parte, un fotógrafo francés que se llama Antoine Dagatat y su libro Anticorps, ¿no? Que a ti te provoca una reacción alérgica muy poderosa y tú escribes una serie de borradores para un poema imposible que nunca llega a decirse, ¿no? O sea, son muestras, ¿no? de tejido residual para una proyección imposible. Nunca llegas a alcanzar el poema que quiere apresar lo que es Antoine Dagatat.
Y en la tercera parte reaccionas a multitud de estímulos, ¿no? Procedentes tanto del arte contemporáneo, pues, Paul Klee, Cy Twombly, Manuel Millares, ¿verdad? Sí, claro. Y también procedentes de la música contemporánea. Sí. Tienes a Olivier Messiaen, tienes a Merzbow y también procedentes del campo del exorcismo, ¿no? Como decía la broma esta mañana, como llaman a Galás, procede del campo del exorcismo, no tanto de la música. Pero bueno, entonces te quería preguntar qué diferencia hay entre que el detonante sea la enfermedad, el trauma, o que el detonante sea el arte. O si tú concibes que el arte es también una enfermedad que nos permite, realmente genera esa distancia, ¿no? O sea, que genera esa capacidad de vernos como otro, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Sí. En la primera parte, claro, más que incluso la enfermedad es la reacción a la enfermedad, es decir, es casi un accidente, es decir, no es ni siquiera la enfermedad, si fuera la enfermedad... Porque es verdad, el trauma. Sí, el trauma, claro, accidente, sí. Un accidente, al fin y al cabo, un accidente que me afectara así la anestesia de ese modo. Sí. Pero algo fantástico, yo lo que dije en su momento, digo, yo esto lo quiero todos los días para mi vida cotidiana, es decir, un chutecillo y seguramente, no por hacer apología de las drogas, son drogas legales, las suministran en los hospitales, pero la verdad que fue muy impresionante. Pero bueno, a margen de la broma, la contemplación de una obra de arte y la misma recepción, ya sea de un libro, ya sea de un cuadro, ya sea de una obra musical, si realmente lo que me interesa a mí es que genere ese mismo estado. Si no genera ese mismo estado, para mí es algo banal, es meramente un entretenimiento, una distracción, que bueno, que también está bien el entretenimiento y la distracción, pero no es lo que yo necesito reformular cuando escribo. Lo que necesito reformular cuando escribo es algo semejante a esa sobrecarga, esa especie de cortocircuito que provoca en conceptos y en sentimientos, en emociones que damos por hechos y que parece que todos los conocemos, pues de pronto algo digamos que te provoca ese cortocircuito a partir del cual no puedes mirar, ni pensar, ni sentir de la misma manera. Eso es lo que me interesa. Y eso es lo que tienen en común esa experiencia, digamos, casi narcoléptica o psicotrópica, ¿no?, de la anestesia, en el caso mío concreto de esa primera sección, y la otra edad que se muestra en esas otras dos secciones del libro, ¿no? Por un lado la de que ese borrador, ¿no?, sobre un poema acerca de la obra de Antoine de Gattaz, y por otro lado la tercera sección, que son poemas breves, concentrados, ¿no?, que son respuestas también en un estímulo artístico determinado, ¿no? Diferentes obras artísticas, históricas, como ha dicho él, musicales, etcétera, ¿no? Entonces sí, es como una especie de... tú has dicho una reacción alérgica, y me parece muy bien llevado el término, en el sentido de que sí. Yo utilizo la palabra reacción, es decir, escrito en reacción a. Porque sí, es cierto que hay eso es como una respuesta de contagio, ¿verdad? De contagio y de autodefensa, y lo que se plasma en el texto es una especie de lucha. Es decir, para mí las obras de arte que merecen la pena son aquellas, no las que te halagan el oído y te dicen, y te susurran y dicen, te dicen lo que tú quieres oír o lo que tú ya intuías pero nadie lo había puesto en palabras, ¿no? Cosa que mucha gente lo dice como algo bueno, ¿no? Y yo a veces lo he dicho también, en plan de decir, qué bien, ha dicho en palabras lo que yo muchas veces había pensado. Hoy esta mañana incluso cuando hablaba contigo lo decía de Chantal Mayar. En realidad no es un elogio eso tampoco, porque al fin y al cabo para mí una obra de arte no tiene por qué ser eso, ¿por qué decir? Yo no quiero que me digan lo que yo ya sé o lo que yo ya pienso, ni que lo expresen mejor que yo, lo que yo ya digo, lo que yo ya sé. Yo lo que necesito es precisamente la experiencia de la otredad, de la alteridad, es decir, de pronto decir, estoy enfrentándome a esto, no me está seduciendo lo que yo estoy viendo, no me está seduciendo lo que yo estoy escuchando, se está enfrentando a mí, yo me estoy enfrentando a esto. Esa relación agónica, en el sentido etimológico de lucha, de enfrentamiento, es quizás a mí es lo que realmente me fascina de las obras con las cuales me he relacionado dentro de este libro, ¿no? Sí.
yo creo que tienes razón, que hay un enfrentamiento, pero también hay una amabilidad, en el sentido de que tú reaccionas alérgicamente, pero desde una apertura que incorpora. O sea, lo ajeno dejas que haga cuerpo en ti y lo metabolizas, lo metamorfoseas y luego lo ofreces realmente. O sea, quiero decir que, en cierto modo, se puede decir que en la economía simbólica del libro hay una hospitalidad misteriosa, ¿no? Hay un acoger y hay eso, como digo, un incorporar. Entonces está el doble movimiento de enfrentamiento y de hospitalidad también. Y de agradecimiento, claro, porque también hay como una sensación de agradecimiento, es decir, la relación con esos fragmentos es también como una manera de homenajear a obras o artistas que me han cambiado mi manera de ver la realidad, ¿no? Y además, como tú sabes, esa sección, que aquí pues tiene como unos 11 poemas, en realidad era larguísima, eran de casi 30, así, claro, era infumable aquello. Era como texto conjunto, era infumable, aquello no, yo no lo podía verlo, pero aquello no quería que no se lo fumara. O sea, eso de aquí era muy bestia. O sea, no tenía ningún sentido. Y al final, pues, sabiamente, con vuestro consejo, lo reduje a 11. Lo reduje como un tercio. Eso es porque que si no aquello era un infierno. Sí. Vale. Ya te digo. Bueno, no sé si quieres leer algo de esta segunda tercera parte. Vale. Venga. Pues sí, ya que estamos hablando así de los homenajes y tal, pues leo un poco de esta tercera parte. No hemos saltado la segunda, ahora después si quieres volvemos a ella o hacemos alguna alusión y tal. Ya no sé ya el tiempo cómo lo llevaremos. Pero eso, que esto es una tercera sección que se titula Microfisuras, sedimentos, y que eso son poemas breves en diálogo con diferentes obras artísticas. Por ejemplo, tenemos aquí una, ya que la he mencionado, de un poema escrito en reacción a una obra musical de Olivier Messiaen, ¿no? Que se llama El Cuarteto para el Final de los Tiempos. Era una obra que fue escrita en un campo de concentración, curiosamente. Un cuarteto realmente para cuerda, ¿no? Muy sobrecogedor, medio religioso, medio apocalíptico, ¿no? Y el poema escrito así en reacción dice así: suenan muy verticales las primeras flautas de la noche, paralelas, hacen mundo al penetrar. La piel es blanca cuando atraviesan y entran, más blancas si socavan el oído hasta llegar a la mirada. Un hilo de mercurio que seguir, atiende, sigue, a través de todo lo escuchado, la sustancia de los muertos es delgada y liturgia, apuntalada en tierra, en charco, en restos de cristal y magma de retinas. Los pies desnudos sobre un vértigo de soles diminutos como uvas, avanza, pisa, línea recta, soles blancos, ya maduros, engarzados. La estaca es negra y vibración, bajo un viento que da vida a papeles de periódico, gente que corre en todas direcciones, asustada, furiosa, caída de la noche, mirando hacia arriba, sin pájaros, sin tímpanos, blancura. En esa imagen apocalíptica de la gente corriendo y los papeles de periódico, curiosamente también hay una inspiración cinematográfica. En Andrei Tarkovsky, no sé si lo comenté, ¿te lo voy a comentar? No, esto no. ¿No? En El Sacrificio hay un momento que es como una especie de sueño o de intuición de lo que será el fin del mundo, ¿no? Una secuencia muy breve de unos pocos, quizá menos de un minuto, en blanco y negro, y que se me quedó totalmente grabada, ¿no? Como una imagen apocalíptica, ¿no? Y quizás ahí está un germen de ese fragmento, ¿no? La contemplación así de obras de arte así no es tanto ya también un recurso así como culturalista, de decir, oh, quiero mostrar lo culto que soy, sino que básicamente son cosas también que en cierta manera te generan una manera diferente de estar y de palpitar y de ver el mundo. Concretamente, por ejemplo, no solo hay artistas conocidos, sino que aquí, por ejemplo, hay un artista japonés que se llama Kokichi Umesaki,
y que conocí a través de Facebook. El Facebook no solo sirve para generar, ¿no? Lo que hemos dicho de esa tecnología del yo, sino que a veces descubre gracias a eso cosas interesantes. Y en este caso es un artista matérico que tiene que ver un poco con, se parece un poco a los españoles del grupo del Paso, en cierta manera, ¿no? Son grandes bloques así de materiales, ¿no? De madera, de granito, heridos en alguna forma, formando una obra larguísima, formada por un montón de segmentos diferentes que tiene el nombre de Requiem. La contemplación de ese Requiem a mí, por ejemplo, me sirvió para escribir lo que nunca pensé que podía escribir, que era una obra, un poema acerca del fallecimiento de mi propia madre. ¿Cómo formar con palabras de este mundo un poema para decir ya no? Se me ha extirpado parte de forma, tejido, superficie, y por los intersticios el peso de la sangre transpirando sudarios, pequeñas moles de granito a modo de peldaños, hielo en los instantes en que aprendimos a vivir la muerte ajena. Esa escalera es ya intransitable. Parte de mí, parte de algo. Nadie supo como tú cuánto he temido a la palabra mí, con qué voz baja la decía, si se me acorralaba. No puedo regresar. Esa escalera, las palabras se han endurecido, pero estas te juro que respiran. Las he tocado, he puesto paños húmedos para bajar su fiebre, he escuchado lo que no quieren decir, cada delirio suyo, cada intento de hablar, por mí, por ti, por los que te perdimos, por el tiempo en que estuviste. Y este es un poema que es el que aparece ahí en la pizarra de ahí afuera, que han escrito tan amablemente aquí lo de la librería, que me parece encantador. Es un poema basado en una pieza musical de una compositora finlandesa. Es finlandesa, ¿verdad? Saariaho. Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, me suena, sí, me sí, suena, sí, sí. Saariaho, Se llama Kaija Saariaho. Saariaho. Sí, ¿verdad? Una compositora contemporánea muy buena, está viva todavía. Y una pieza se llama Miranda's Lament, o Lament. Es decir, el lamento de Miranda. Está inspirado en la Tempestad de Shakespeare, ¿no? Miranda es un personaje que es la hija de Próspero, ¿no? Que se enamora, ¿no? Y tal, ¿no? Y tiene varias citas entreveradas, ¿no? Entrelazadas de propio Shakespeare, pero la inspiración es más musical que otra cosa, ¿no? Sufrimiento, gangrena de la belleza, beauty's canker. ¿O acaso la belleza es la gangrena? Coral que son tus huesos, ojos perlas que me miran. Coral o crisis de color, la roja plaga sobre ti por inculcarme tu lenguaje. Si alguien cortara un sueño a filo lento, transversal, si la palabra fuera mutación y no raíz de mármol, su desangrar anegaría los latidos de este cuerpo, no mi cuerpo, estos bosques, esta isla, la gelatina de cada medusa, su pálpito y despálpito, el azul en mi boca, desaprende. Bien, vamos a seguir avanzando, dejando muchísimas cosas atrás, Sí. pero vamos a seguir avanzando, vamos a ver. Bueno, llegamos a la tercera parte, fármaco conflicto, porque... Espérate, no, es la cuarta parte. La cuarta. Sí, ya Sí. creo que algo no andaba. Es la cuarta parte. Fármaco un tríptico yo creo que tiene la peculiaridad de ser como la culminación de un camino, de un itinerario, ¿no? Y de hecho, cuando lo lees, cuando vas leyendo el libro en su progresión, descubres que las etapas anteriores fueron necesarias, y es necesario que haya sido así. Es un texto que por una parte es el que tiene la intertextualidad más radical, más absoluta, y además donde los intertextos están elimidos, o sea, los referentes están borrados, voluntariamente han desaparecido. O sea, quiero decir, tú citas a los autores con los que reaccionas en las partes anteriores, pero aquí realmente forman parte de manera visceral de la estructura del poema, están totalmente incorporados, ¿no? E incluso invisibilizados y del todo metabolizados.
sea, ese es uno de los rasgos fundamentales que tiene, o sea, la riquísima intertextualidad. Tú me pasaste una lista con todas las referencias, o sea, Sí. pero impresionante, 15, 20, 25 y seguramente hay más. O sea, es un magma, un humus muy rico el que hay, el que está ejerciendo su gravitación desde abajo como humus en todo esto. Y otra característica que tiene esta parte es que yo creo que, digamos, llevas la tensión de ruptura del lenguaje, la llevas al límite, al menos al límite en el que consigues en este libro. Mencionando esto, pues aprovecho para hablar de dos recursos estilísticos que están presentes no solamente en Fármaco, pero especialmente en Fármaco, sino un poco en todo el libro. Por un lado, llama la atención los neologismos que tú construyes. El libro está plagado de neologismos, muchas palabras nuevas inventadas. Los neologismos funcionan a través de dos mecanismos. Uno es la derivación, alterando los prefijos. En lugar de éxtasis, instasis, o en lugar de intrusión, extrusión, lo cual te desplaza al campo semántico, lo subvierte y te obliga a otro tipo de lectura. El segundo mecanismo son dos palabras, dos sustantivos unidos por un guión. O sea, abismo, boca, o rotura, ojo. Con lo cual ahí hay una creación constante de lenguaje, ¿no? Imparable. Eso por un lado. Y el otro mecanismo fundamental es, digamos, técnicas de desplazamiento, de ruptura, de empobrecimiento o de adelgazamiento del lenguaje, ¿no? Sí. Y aquí pues tendríamos fundamentalmente la tachadura, que hemos hablado de eso, o sea, hay muchos textos que están tachados, un gesto muy derridiano, ¿verdad? O sea, el gesto de dejar visible, de velar y de mostrar simultáneamente, porque como hablábamos esta mañana, la tachadura no borra, claro. Porque no borra, tampoco subraya, hace una operación muy contradictoria. Claro, es una especie, claro, al mismo tiempo de prohibición, ¿no? Claro. Cuando nosotros nos prohíben algo, lo primero que hacemos nos dicen, no piensen en un unicornio verde. ¿A que estáis todos pensando en un unicornio verde? Exactamente. Pues lo mismo. Es decir, la prohibición fallida, que sabe que es fallida. Yo diría que es una especie de íctico apofático, o sea, quiero decir, porque señalas negando. Señalas negando. Exactamente. Entonces, ahí se revela una verdad distinta. Sí. Y luego otro recurso también de empobrecimiento del lenguaje o de corte son las barras. Las barras que las usas con una profusión y además con muchísima destreza. Por un lado hay barras inclinadas y luego hay barras verticales, completamente verticales, que a veces están dividiendo partes de oración e introducen cortes rítmicos y otras veces dividen ya directamente palabras. Palabras no solamente fonéticamente, sino a veces una letra con otra en medio de la misma sílaba. Ya se llega a ser una carnicería absoluta lo que ahí sucede. Entonces, bueno, digamos que por un lado tienes la creación del lenguaje a través de neologismos y luego la deconstrucción del flujo textual a través de este tipo de procedimientos. Yo quería preguntarte cómo se alían los dos recursos dentro de la misma estrategia o dispositivo discursivo. ¿Cómo se alían, cómo se funden, cómo se confunden y por qué los has usado con esa profusión? Claro. En Fármaco, como tú dices, es donde más se ve. Fármaco es un texto muy ambicioso, para bien y para mal, muy bestia. Un amigo mío, Alejandro, ¿no? Alejandro Morales, que es el músico con el cual he colaborado muchas veces y hicimos una versión en directo de Fármaco, así con él al bajo y algunos sintetizadores, ampliadores y tal. Él lo llamaba el monstruo, ¿no? Decía, bueno, ahora vamos a tocar el monstruo, ¿no? Por la longitud del texto y por su agresividad, ¿no? Tan salvaje. Fármaco tiene esa cosa de que va... es un poema donde al final, como tú dices, víricamente se va desintegrando el lenguaje, en cierta manera. Y esa desintegración del lenguaje es una plasmación de la propia desintegración, pues, del cuerpo, del sujeto. Es un poema que tiene varios temas, o sea, tiene como un montón de temas entrelazados, pero yo he dado cierta preeminencia, por eso le pongo tiene como un pequeño prólogo, en el cual le doy una lectura política a ese Fármaco. La lectura política que le doy es precisamente relacionada con la crisis. Cuando fue escrito Fármaco era en el 2013, si no recuerdo mal, o 2014. No es una situación muy diferente a la de ahora, pero bueno, por lo menos ahora tenemos la anestesia, ¿no? de las elecciones, que parece que ahora todo es fantástico, ¿no? Ya después tendremos una larga, terrible resaca de 4 años, de estos meses maravillosos que estamos viendo. Pero, en fin, estas cosas que cabrean, ¿no?
Pero bueno, el caso es que sí, que en esa parte en ese momento no había mucha anestesia posible. O sea, había desahucios prácticamente todos los días, había pues un lenguaje terrible en los medios de comunicación, un lenguaje muy terrible por parte de la instancia europea acerca de nuestro país, acerca de Irlanda, acerca de Grecia, más que nada, en el cual pues se referían a esos países y las circunstancias económicas con unos términos muy quirúrgicos, ¿no? Es decir, porque se hablaba de países infectados, ¿no?, por la crisis, de inyecciones de liquidez, de medidas para el saneamiento, infinitud de metáforas clínicas que yo desgloso un poco en esa pequeña página al principio, precisamente como con estupefacción, ¿no? Es decir, ¿qué demonios es esto? ¿Qué nos están diciendo? ¿Que el tecnócrata que va a venir aquí a dictarnos las medidas de qué empresa se queda vacía de trabajadores o qué persona se queda en la calle? Viene dictada por una especie de cirujano, de médico, ¿no?, de un terapeuta, de alguien investido, ¿no?, con ese halo de pureza, ¿no? Porque todos pensamos que una persona que nos va a operar o un médico es alguien como, ¿no?, en cierta manera es como un ángel, ¿no?, un ángel que nos va a salvar, ¿no?, de la muerte, de la enfermedad, del dolor, etcétera, ¿no? Y ese discurso es lo que a mí, una de las muchas gérmenes que provocaron la explosión que fue Fármaco, cuya escritura duró 3 meses. Fueron 3 meses de investigación, 3 meses de lo que tú dices, de intertextualización, es decir, de adueñarme de textos de diferentes procedimientos, acoplarlos salvajemente en ese poema, incluso tratando esos textos y esos materiales, esas palabras como objetos. Yo no los trataba como entes dotados de significado, no, para mí eran como objetos, como un artista matérico que se adueña de las cosas, las incrusta, las pega, las ensambla violentamente y si hace falta las corta, las tritura, las destroza y al final, pues claro, el acto al final se convierte en un acto de desesperación. El hecho de que las palabras estén tronchadas por la mitad, pues sí, es la desintegración un poco de ese lenguaje, como diciendo, al fin y al cabo, como un virus, como una enfermedad que transcurre a través de todo el lenguaje y que el lenguaje al fin y al cabo es el cuerpo y el cuerpo es la mente y todo está relacionado, ¿no? Todo una línea que nos atraviesa y el gesto de la ruptura de la palabra no solo como un acto intelectual, voy a romper esta palabra porque aquí queda guay, sino ya como un gesto, como la misma tachadura que hay en la segunda sección. Es decir, el acto de tachar, de destruir para subrayar, de subrayar para generar una otra lectura diferente, lectura aberrante, una lectura aberrante, es decir, el error, lo que se escapa a mi control mismamente. Entonces, claro, ahí hay mucho de eso. Sí, y genera también excentricidad. O sea, quiero decir, hay un proceso de erosión de la mirada en el lector. En un momento dado de Fármaco, los recursos que tú utilizas para conmover la textualidad hacen metástasis. O sea, lo que Sí. dices esta mañana también, ¿no? Hay un momento Sí. en el que, usando las metáforas clínicas, las barras empiezan a multiplicarse agresivamente, exponencialmente y corroen realmente todas las estructuras profundas de la lengua en un párrafo en concreto. Claro. Y eso, bueno, yo no sé si alguna vez lo has leído, porque ¿cómo se te ocurre reproducir? Es muy difícil de reproducir, a veces pausas extrañas, pero no se puede. No se puede. Es un texto muy para ser leído, ¿no? Pero aún así, pues bueno, puedo leer algún fragmento. A ver. El Fármaco tiene además como referente o como subtexto principal un libro de la Biblia, el Levítico. El Levítico es un libro de leyes. Y una de las leyes era sobre un gran largo versículo sobre la lepra. Pero lo curioso es que la lepra en el Levítico no es solo una enfermedad del cuerpo, sino una enfermedad de las casas, ¿no? Habla de la lepra de las casas. Una casa en la que hay lepra es una casa donde hay una especie de mancha de moho. Entonces pues te dice lo que hay que hacer con esa mancha de moho en la casa. Y hay que desocupar la casa, hay que purificarla, etc. Eso obviamente inmediatamente me trajo a la mente pues el tema de precisamente lo que mencioné antes de los desahucios. Después se habla de una lepra de la ropa también, que la ropa aparece en manchas y tal. Y por último, bueno, aparece la lepra normal y corriente que todos imaginamos que es la lepra del cuerpo, ¿no? Pero
fin y al cabo, claro, parece que la palabra lepra, en el idioma en el que fue escrito el Levítico, pues posiblemente tuviera mucho significado, ¿no? O sea que esa imposibilidad de traducción al final genera una cosa muy bella y muy extraña y muy perturbadora. Es lo que te comenté esta mañana, que al fin y al cabo los fragmentos más delirantes de fármacos, los que parecen más atroces y más extraños, vienen de la Biblia. No vienen de mi cabeza, ni vienen de Derrida, ni vienen de ninguna cosa que haya leído, salvo la Biblia. Bien, aquí un poco, pues bueno, vamos a ver cómo esa ruptura de las palabras y tal. Esta es uno de los segmentos de fármacos, es un tríptico, tiene 3 partes. Esta parte lo que voy a leer forma parte de la tercera parte. El organismo, el cuerpo vivo, extraviado, exacerbado, acer acris, inmaduro, agrio. El ácido que causa mutación, degradación, la escala del sentido corroída, los peldaños de madera húmeda transforman cada paso sus sonidos, la belleza de lo incontrolable, el peligro de no querer cambiar, de no querer morir. Así las células que escapan a su muerte programada, así la vida límite del virus, la esclerosis, las palabras que ya no significan, pero están creciendo ajenas. Más vale respirar, seguir respirando, asegurar con garfios la madera que agoniza, apuntalar el cuerpo con clavos de escritura, el cuerpo enfermo, infirme. Fármacon se llamó el acto de hundir clavos en la carne del lenguaje. Estos grafemas como prótesis, frenar la mutación, aislar el virus, la rigidez del clavo y su frialdad. Esta es la ley de la lepra, la ley para el tumor, las erupciones y las manchas blanquecinas, la negación que afirma, el veneno que cura destruyendo. Cuando el hombre o la mujer tuvieren en la piel de su carne tumor o erupción o mancha blanquecina, la piel de la carne, la piel de la mente, ambas son una. Llamada en la noche, se te dice que vas a morir, que quedan meses o días o minutos. Fármacos se llamó aquel que contamina, que infecta, que ha de ser segregado. Todo el tiempo que la plaga esté en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera de la ciudad será su morada. Más vale que visceres tus palabras, abrirlas por si hubiera en su interior algo que contacte, que contagie, una infección. Infactum, lo que se hace adentro, lo que trabaja por dentro, lo que invade. Se te ha llamado en la noche, hacia la noche, pero no desde la noche. La blancura, el quirófano, desde allí se te ha llamado. La sala de diagnosis, cuyas alas son cuchillas. El lugar donde la luz, donde la transparencia, donde todo es visible. El sacerdote mirará la llaga, y si apareciere tumor blanco en la piel, habiendo mudado el color de su pelo, y se descubre así la carne viva, es lepra arraigada en la piel de su cuerpo. Tienes que ser mirado o destruido. No puedo respirar de tanta luz. La geometría es desastre coagulado. Solo la carne es líquida. Si no se toma el fármaco le quedarán meses o días o minutos. Si no tomas el fármaco, si no... El sacerdote mirará a la carne viva y lo declarará inmundo. Keir, mano, fanos, visible. No existe lugar más puro que este. Ni altar, ni monolito, ni antro de sibila. La asepsia, como un ángel de luz ciega. El martillo, el cincel y la cizalla están aquí. Bajo un anonimato de formol, el hombre, la mujer. El cincel para horadar el cráneo y entrar a martillazos. Esta es la ley de la plaga. La cizalla para abrir la cavidad del tórax seccionando las costillas. Cada sonido de cada herramienta. Aquí. 13.329 cuerpos. Autopsia. Mirar con mis ojos lo que hay dentro, lo que cambió por dentro, lo que resiste a ser visible. Dime cuánto de luz cabe en tu cuerpo, para que distingáis lo puro de lo impuro.
Y el poema empieza y termina con la imagen de la respiración, lo que sobrevive, en cierta manera. El fármacos tus ojos son la enfermedad. 2, 4, 20, 2000 ojos indagando esto que escribo. Estas mayúsculas son máscaras para asustar tus ojos. Espantapájaros de un campo abrasado por tus ojos, quemadas de raíz todas sus cepas, para que sobrevivan un puñado de palabras, una idea, una célula, una imagen. Dime que no has destruido, olvidado, ¿qué queda de este cuerpo, esta escritura en minúsculas? Un tajo en el abismo, un corte transversal. El cuerpo que no es sino esta certidumbre hecha astillas, y sin embargo, respira, sigue respirando, aún respira. Es difícil de coger fragmentos realmente que, ¿no? que Sí, yo creo que es develen un poco lo que es ese poema, porque funciona de una forma muy unitaria, ¿verdad? Sí, y por acumulación también. Sí. O sea, son procesos erosivos lentos. O sea, que necesitas exponerte a todo el cuerpo del poema, de manera que cuando lo segregas, cuando lo fragmentas, Sí, no percibes la sensación del conjunto. sí, No tiene nada totalmente. que ver. Cuando lo lees entero, realmente tienes todo el paisaje. Claro. O sea, Sí, por eso la versión musical duraba como 15 minutos. O sea, es muy salvaje. Más de 15, yo creo que duraba Sí. más de media hora. No tanto como media hora, no. No llegamos al nivel de Swans. Pero yo creo que entre 12 y 15 minutos duraba. Sí, era muy abrasivo. Sí, era muy abrasivo. Y eso, mañana a ver si con Primo Gaviano hacemos algo parecido. Seguramente. Sí. Bueno, ahora te voy a proponer, en lugar de una pregunta, Sí. una especie de juego. ¿Tenéis más agua? Sí. Sí, no, adelante, sí. Sí, una especie de juego para que generes anticuerpos en reacción a tu propio texto. Vale. Quiero decir, yo te voy a leer algunos pequeños fragmentos, Vale, algunas líneas Sí. muy breves, y tú di lo primero que te parezca. Muy bien. Intenta que sea espontáneo, no tiene Guay. que ser discursivo, pero tienes que tener libertad. Obviamente. Vale. Tú reaccionas simplemente. Muy bien. O sea, aplícate tu propia estrategia. Vale. Que es un breve. Muy bien. Gracias. Bien, la primera. Atravesando qué frialdad, para qué encuentro, hacia qué compasión. Ese fragmento pertenece a la segunda parte, que es de la que menos hemos hablado al fin y al cabo. Esa parte es como lo que hemos dicho antes de un borrador a un poema. Un poema que después aparece en el libro. Pero casi el poema es lo de menos. Lo importante es el borrador. Es decir, lo importante es el desecho. El desecho, lo que fue segregado, lo que fue expulsado, al fin y al cabo acaba siendo más importante que el propio texto, ¿no? Porque si una vez que le das suficiente relieve como para que ocupe más espacio en el libro que el propio poema en el que se supone que después se convierte, estamos hablando de una operación, ¿no? de matérica, ¿no? Del desperdicio convertido en algo concentrado, ¿no? Porque da la impresión de que a ti no te interesa clausurar. O sea, Claro. cerrar. Un universo autocontenido no te interesa, sino la apertura, ¿no? Exactamente, claro. Uno de los problemas que puede tener esa tercera parte sería el exceso de que los poemas estuvieran demasiado cerrados. Pero precisamente el hecho de que exista en el libro un borrador y que se le da tanta importancia es como una especie de antídoto, ¿no? De fármaco para esa cerrazón. Con lo cual es una operación curiosa, ¿no? Claro, un borrador donde está tachado todo, ¿no? Y desde qué mundo, hacia qué compasión. Es decir, hacia dónde es la pregunta, ¿no? Al fin y al cabo hay experiencias ante las cuales solo se puede hacer preguntas. No cabe la respuesta. Simplemente hacer preguntas que son muestra de la estupefacción que provoca, digamos, una contemplación de algo que te resquebraja la mirada, ¿no? La segunda. Temes la repetición, por eso tacha. Eso también pertenece ahí, ese fragmento está tachado, en unos fragmentos tachados del libro, ¿no? De esa sección que es un borrador, donde hay frases enteras, palabras que están tachadas. Tachar es un gesto, tema es la repetición, por eso tacha. Ahí
precisamente además está hablando del propio acto de tachar en una frase que está tachada, con lo cual ya es como una retroparadoja, ¿no? En el fondo también divertida, ¿no? En el libro también tiene su sentido del humor, me parece, ¿no? Y claro, dice, teme la repetición, por eso tachas, pero esa repetición es necesaria, si no sería todo una... ¿no? Sería algo incontrolable o sería algo... Es decir, todo... Escribir es repetir también. La misma palabra verso significa un regreso. O sea, el verso es volver, ¿no? Ahí vienen palabras como reverso, etcétera. Volver sobre tus propios pasos, como si fuera un arado. Eso es un verso. De ahí, claro, el hecho de la rima, de la métrica, es como un lenguaje sometido a un círculo de arado, ¿no? Que va bordando y va preparando. Entonces, claro, la misma repetición está en la raíz del hecho poético. Pero claro, temen la repetición, por eso tachas. Claro, yo tachaba palabras sobrantes, en teoría, pero claro, ¿por qué la sobra? Es decir, esa sobra quizá no era. Era más reveladora que el resultado final. Y ese tipo de procedimiento es lo que yo quería un poco, digamos, intentar desvelar como si fuera el taller de poeta un poco abierto, ¿no? Para que entraran los bárbaros y lo destrozaran, cosa que sería bastante ideal, interesante, y que creo que todos deberían hacer, en el fondo, ¿no? Porque, no digo de todos, ¿no? Pero de vez en cuando una operación así está bien. Es decir, y aparte una operación que es tramposa, porque obviamente yo sé que lo que estoy haciendo, ¿no? Los textos que tacho, los fragmentos que tacho son los que van más a llamar la atención y van a ser leídos más incluso que los otros, porque al fin y al cabo, claro, está como subrayando al tachar, y al tachar además es como cuando le prohíben a un niño hacer algo, ¿no? No mires aquí, el niño va a mirar ahí, y, ¿no? De cierta manera. Otro, un lenguaje entero roto. El lenguaje entero roto. Eso, el lenguaje entero todavía roto. Como más rotundo. El lenguaje entero roto. Sí, sí. El lenguaje entero roto. Sí. Esa parte cierra esa misma sección sobre la fotografía de Antoine Gardegatat. Antoine Gardegatat es un fotógrafo que lo que hace es ponerte en un lugar muy extremo como espectador, básicamente. Es un fotógrafo que te pone contra tus propias cuerdas, digamos, morales, ¿no? Fotografía, pues, drogadictos, prostitutas, en estados muy degradados, muy bestias, pero al mismo tiempo él se implica en la fotografía, aparece en ella, su cuerpo se difumina con la de lo que está retratando. Es una fotografía que no tiene valor documental, a pesar de que trabaja para la agencia Magnum, no tiene valor documental porque es que todo está difuso. Pero claro, documenta mejor esa realidad que ninguna otra. Entonces, ese lenguaje entero roto es el producto, es el final, se dice tachado, además, al final de esa sección. El hecho de que esté tachado también precisamente es por su profunda, es decir, la misma idea es una exageración tan fuerte que casi no se puede pronunciar, ¿no? Es decir, ¿con qué derecho hablo yo del lenguaje entero roto, ¿no? Y dice las palabras como huesos encontrados. Está tachado porque, claro, está tachado porque es excesivo, es extremo, pero al mismo tiempo es la reacción lógica después de un largo recorrido por una experiencia estética que te rompe el lenguaje, no puedes hablar de ella. En todo caso puedes hablar de ella como con palabras, con términos sueltos, como quien encuentra, como un arqueólogo que encuentra huesos, ¿no? Al rascar la tierra. Poco más que eso. Y esa es la experiencia estética que a mí me interesa, también me interesan otras, ¿no? Yo también soy capaz de escuchar una canción de Depeche Mode y disfrutar mucho, de Kylie Minogue, como, ¿no? Es fabuloso, ¿no? Pero me refiero como a experiencias extremas que te sacuden, que te convierten, que te transforman la mirada, y que son las que se basa parte de este libro, pues sí, de ahí viene eso. Merzbow, ¿no? Merzbow, por ejemplo. La felicidad que me has dado introduciendo a Merzbow. Ah, que sí. No tiene precio. A ver, otra. ¿Y si un poema pudiera deformar la realidad? ¿Sustituirla lentamente? Por osmosis. Exactamente. Ahí está relacionado un poco, yo por entonces no había pronunciado Georgie Graham, que es una poeta que me encanta y que yo la he traducido. No había pronunciado esas palabras, curiosamente, cuando yo escribí ese fragmento, que es de los más antiguos que hay en el libro, de los más antiguos, ¿no? Pero está reformulado y tal.
pero no había pronunciado las palabras que tienen mucho que ver con eso. Que era, en una entrevista reciente, dijo que la poesía era un virus que podía cambiar, se podía salvar el mundo. La poesía es un virus que puede salvar el mundo, decía. Es decir, y si nuestras palabras en realidad no simplemente estamos haciendo juegos de lenguaje y estamos susurrando para cuatro gatos, sino que realmente la labor de la poesía es una labor de contagio, de transformación, de que hay una comunidad inexpresable en la cual pues poco a poco nos vamos contagiando de maneras de percibir, de sentir el lenguaje, que es lo más íntimo que tenemos. O sea, el lenguaje es algo totalmente que pertenece no solo ya a nuestra mente, sino a nuestro cuerpo. Es lo que hablamos esta mañana. Una palabra te puede hacer sufrir terriblemente. Incluso no solo dicha por otra persona, sino dicha por ti misma, por ti mismo, pensada por ti mismo, etcétera. Y también una palabra te puede consolar, te puede hacer sentir un placer, una calma, una serenidad tremenda. Es decir, ¿es el lenguaje simplemente un juego? ¿Es simplemente una funda de los pensamientos? ¿Es una cárcel del pensamiento? Yo creo que no. El lenguaje es algo mutante. Y la poesía, la voz de la poesía para mí tiene que ser esa mutación. Es decir, una mutación como la que producen los virus que transforman el cuerpo entero. Transforman el cuerpo entero y quizá puedan cambiar la realidad. Es decir, la realidad, al fin y al cabo, depende también de esos sistemas de pensamiento que la alimentan y que la reproducen y que en una serie de imitaciones pues nos hacen volver una y otra vez a los mismos errores como especie. Y por qué no pensar que es posible mediante la creación artística introducir un virus que transforme, que quizá cure, que quizá destruya lo que nos aprisiona, ¿no? Y hablando de virus, la última dice así: creo en la especie humana como quien falla en el diagnóstico de un virus. Y además así acaba el libro. Sí, así acaba el libro. Así acaba el libro. Sí. Creer en la especie humana como quien falla en un diagnóstico de un virus. Es decir, se puede creer en el ser humano, visto lo visto. Esa frase, ya digo, en una parte final del libro hay como una especie de credo. Es decir, hay varias frases que se van repitiendo, ¿no? Creo. Que en el fondo, claro, el hecho de que esté en primera persona y el hecho de que esté la frase individualizada, ¿no? Parece como si tuvieran más importancia, más peso, pero entonces ese segmento del libro es como un cortocircuito de muchas voces. O sea, quizás simplemente esa voz que dice creo, es una voz, muchas de las que hay no se tiene por qué identificar con mi propio pensamiento. Pero el caso es que lo que se dice en esa frase, no lo que yo quiera decir en esa frase, sino lo que se dice, porque lo importante es la impersonalidad del acto del lenguaje ahí. Lo que se dice en esa frase es que si tú crees, visto lo visto, quizás, ¿no? Si crees en la especie humana como... Porque observa el desdoblamiento, hay una reflexión. Este sujeto postraumático intenta evitar desesperadamente un lenguaje que se va enrareciendo, que se va agrietando, un lenguaje que se desinterioriza, se extraña de sí mismo, se adelgaza, se hace progresivamente más poroso y que intenta tocar la realidad, intenta tocar lo que le sucede de una manera muy especial. A mí me gustaría que nos explicaras cómo surge este sujeto postraumático, si consideras que esta hierofanía de la inmanencia de la realidad del cuerpo doliente es así, o yo me lo he inventado, y luego también si quieres apuntar algo de la relación entre el quiebre del yo enunciador y del lenguaje que dice. Sí. Yo creo que lo que tú estás explicando, antes de empezar, gracias a la librería No J.U., que no sé si lo pronuncio bien, pero por acogernos aquí tan amablemente y con tanto cariño, tanto mimo. Lo que estás diciendo, yo creo que sí, que son acercamientos muy interesantes, muy válidos hacia una experiencia que, claro, lo que se basa en esa experiencia de la primera parte, ¿no? Que el libro está dividido en 5, tiene que ver mucho con eso, con, digamos, una experiencia de, como te has dicho, de sujeto postraumático. Presenta Sistemas Inestables, que es el segundo libro, bueno, en realidad el tercero, pero
pero como obra tú lo consideras más bien segundo, ¿no? Sí, sí, como obra individual, cerrada, segundo libro yo creo que sí, el segundo. Sí, de Rubén Martín. Sí. Y es un libro que tiene una peculiaridad, y es que es un libro tan rico, tan intolerablemente rico, que en lugar de una presentación casi necesitaríamos un seminario en el que en 5 días o 6 días, cada día fuéramos abordando una de las partes, porque se divide en 5 partes, y un 6.º día de conclusiones. Y en ese seminario lo interesante sería no solamente intentar auscultar la rica red de intertextualidad y de referencias y de resonancias que hay en el libro, sino también intentar escribir nosotros algo en reacción a lo que estamos leyendo, al igual que Rubén escribe en reacción a una serie de autores, y de todo esto hablaremos. Entonces, yo creo que es un libro que merece ser leído, merece ser pensado, y también merece intentar el ejercicio de escribir y de reaccionar alérgicamente ante lo que nos provoca, ¿no? Ante las posturas que nos provoca o la manera que tiene de palparnos. Como he dicho, son 5 partes, son 5 universos, micromundos, aparentemente monádicos o autocontenidos, que no guardan relación uno con otro. Sin embargo, me parece que hay una energía subterránea que imanta las 5 partes y las lleva hacia una vibración común, ¿no? Esa energía yo creo que tiene que ver con la búsqueda de la alteridad, con un ego fisurado, un yo fisurado que se abre hacia lo otro y hacia la extrañeza del propio también, ¿no? El propio ego en su romperse. Bueno, vamos a empezar por el principio, y lo que hemos pensado proponeros, un formato conversado en lugar de una presentación al uso. Entonces iremos hablando, le iré haciendo algunas preguntas, y él cuando le parezca bien pues me irá interrumpiendo y leerá diferentes fragmentos del libro, y al final, por supuesto, pues habrá el turno de ruegos, preguntas, sugerencias, crucifixiones, gratificaciones, y bueno, yo creo que lo haremos así. Bueno, empezamos entonces por el principio. Y el principio es la primera parte de sistemas inestables. La primera parte es un punto de partida muy curioso porque prácticamente se podría hablar de una pequeña mística, ¿no? Un pequeño misticismo que no apunta hacia un campo de trascendencia, sino hacia una inmanencia, ¿no? Es un misticismo que tiene que ver con el cuerpo herido y doliente, tiene que ver con una conciencia que despierta de la anestesia después de un proceso traumático, y bueno, tiene que ver con auscultar la realidad una vez que uno sale de las nieblas del propio desconocimiento y de la propia herida. Podemos relacionarlo con conceptos o ideas como por ejemplo la hierofanía de Mircea Eliade. La hierofanía es la toma de conciencia de lo sagrado a partir de un objeto de la realidad circundante, ¿no? O sea que de nuevo regresamos a la inmanencia, y eso es lo que nos despierta el estado de alteridad y el reconocimiento doloroso de lo que somos. También tenemos lo luminoso de Rudolf Otto, que nos remitiría a lo radicalmente otro, que siempre somos nosotros mismos, ¿no? Un extranjero de sí mismo. Y también podríamos hablar de la ontología o la ontología de Derrida, que Derrida, digamos, teoriza en Aspectos de Marx, ¿no? O sea, la obra como un flujo amniótico o una entidad mediúmnica para hacer traer a los fantasmas de la experiencia pasada y encarnarlos en el lenguaje presente y ver qué sucede con eso. Lo que ocurre en la primera parte es que se enuncia un sujeto postraumático. O sea, hay un sujeto que se quiebra, y al quebrarse por un trauma que le sucede, se quiebra el yo y se quiebra a la vez el lenguaje, la manera de decir el yo y de autoobservarse. Hay una mirada hacia la realidad, y también hay un observar la propia mirada que observa, con lo cual tenemos una casi regresión, ¿no? Una regresión infinita, ¿no? Hay un observador. Bueno, pues empezamos. Sí. Buenas tardes a todos.
como no podía ser de otra manera, a Andrés Diu, que siempre dentro de la posición desterritorializada que ocupa dentro de la ciudad, se convierte en un pequeño centro nómada para acoger hospitalariamente acontecimientos como este, ¿no? Tan minoritarios, en un día en el que hay un puente, no sé si hay un partido de fútbol, ha empezado la campaña electoral con actos por la ciudad diseminados, entonces es muy interesante que haya unas cuantas personas aquí dispuestas a sacrificar su conciencia política, futbolística o la que sea en aras de ese cuerpo extraño que llamamos poesía, ¿no? Así que muchas gracias a Noye Diu por acogernos una vez más.